Ven. ¿Con quién jugué? Bien, vamos a dar inicio porque no podemos atrasarnos más. Estas clases son cortas. Y de física solo tenemos una clase nada más, una hora clase. Anteriormente estuvimos viendo lo que eran las conversiones, ¿cierto? Sí. Ok. En cuanto a las conversiones, ¿quedó algún trabajo pendiente? No, solo hicimos ejercicios en clase. Ok. Lo vamos a continuar porque voy a darles un trabajito de conversiones y vamos a ver este tema, que es el método científico, y me gustaría abarcarlo ahorita porque estamos en línea y es más fácil abarcar un tema teórico en línea que un tema teórico en clase. ¿Por qué? Porque así no van copiando, no van pendientes de lo que voy copiando, sino que, o no les voy dictando, sino que van viendo lo que yo voy proyectando. Entonces ya ustedes en su casita pues ya lo copian más tranquilamente. El método científico, en cuanto a lo que es el tema de las conversiones, lo vamos a retomar al regresar a clases. Siempre les voy a mandar unos ejercicios, pero lo vamos a retomar cuando regresemos a clase. Entonces, abarquemos este tema teórico. El método científico. ¿Qué es el método científico? Y empíricamente, o mejor dicho, de forma inconsciente, nosotros aplicamos el método científico a diario. A diario lo aplicamos y sin necesidad de entenderlo y sin necesidad de saber la definición de este mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, mire, un ejemplo sencillo. Cuando queremos averiguar un chambre, así se lo voy a decir. Empezamos a observar. Fulanito está hablando con menganito, decimos. ¿Por qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? ¿De quién estarán hablando? ¿Por qué se están riendo? ¿A quién están viendo? A eso se le llama observación. Luego de la observación venimos se están riendo de fulanito. ¿Y por qué se estarán riendo? De seguro le vieron alguna pasada. Empezamos ¿a qué? A formular nuestras propias respuestas ante aquello que estamos viendo. Y a eso se le llama hipótesis. Empezamos a formular las posibles respuestas ante lo que estamos viendo. Y empezamos a decir lo que realmente o lo que nuestro cerebro y nuestro ser cree que está pasando o por qué está pasando. Después de formular esas respuestas, venimos a la experimentación. ¿Cuál es la experimentación? Empezamos a indagar, no directamente con la fuente de donde queremos averiguar el chambre, sino que empezamos a indagar con las fuentes que están alrededor de esa persona. Hey, vos, ¿y por qué estaba riéndose aquel? ¿Y por qué estaban hablando? O sea, empezamos a preguntarle a personas externas o allegados a estas dos personas que estaban hablando. Y empezamos ¿qué? A investigar. A eso se le llama la experimentación.
¿Por qué? Porque andamos consultando, andamos preguntando, andamos investigando y recogiendo información. ¿Para qué? Para luego lo que viene es el análisis. Una vez que ya tenemos toda la información de todas las otras personas y nos reunimos entre las personas que queremos saber el chambre, empezamos a decir, pero aquella dijo esto, pero el otro dijo lo otro, pero ¿te acordás que aquella contó de que había pasado esto y esto y esto? Y empezamos a atar cabos y empezamos a hacer como a armar el rompecabezas entre nosotros. Y una vez que hemos armado el rompecabezas con todo lo que recogimos, con toda la información que recogimos, armamos las conclusiones. Y las conclusiones son aquellas afirmaciones de las hipótesis que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, si Menganito y Sutanito se estaban riendo, nosotros pudimos haber dicho, se estaban riendo no sé, de Floripepundia. Entonces decimos nosotras, se estaban riendo por cómo andaba vestida. Pero en las conclusiones empezamos a indagar y con la información que tenemos decimos, no se estaban riendo de Floripepundia. Realmente se estaban riendo de un chiste que entre ellos contaron y no tenía nada que ver con Floripepundia. Entonces, empezamos a darle respuesta y afirmar o negar las hipótesis que nosotros nos armamos al inicio de ver todo el panorama del chambre. A eso se le llama el método científico. No es que solamente se aplica en laboratorios o que solo se aplica en investigaciones científicas. No, el método científico lo aplican a diario. Yo tengo unas vecinas que lo aplican a diario. Entonces, ese método científico es el que nos ha ayudado a nosotros como seres humanos a crear, construir, dar explicaciones y darnos las explicaciones a nosotros mismos de todos los fenómenos naturales o artificiales que nos suceden a nuestro alrededor. Imagínense que nuestros antepasados de hace miles de años que no tenían toda ¿cómo se llama? La tecnología que ahorita nosotros tenemos, ellos dieron explicación a muchos fenómenos naturales que hoy en día, gracias a estas investigaciones, pues tenemos respuesta o podemos dar respuesta de por qué suceden estos fenómenos naturales. Por ejemplo, por qué llueve, por qué si la Tierra era redonda, si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra, que si habían planetas o si habían estrellas o qué tan grandes eran las estrellas, si eran más grandes que la Tierra, o si la Luna, que era la Luna, un planeta, un satélite, todas esas interrogantes, gracias al método científico, le han dado una respuesta. Por ejemplo, también lo que es las vacunas, lo que es la cura de enfermedades. A todo eso se le ha dado un seguimiento de la observación hasta llegar a las conclusiones de lo que es la práctica del método científico. Y nos dice que el método científico tiene una definición desglosada. El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido desde un punto de vista de la ciencia. A eso se le llama método científico. A una técnica, se lo voy a subrayar porque le voy a ir subrayando lo más importante básicamente. Y le subrayo todo, ¿verdad? Voy a subrayar lo más importante, las ideas más importantes y todo el libro subrayado. Dice, lo anterior quiere decir que el método científico cumple dos características importantes y fundamentales. Características fundamentales. La primera es la falsabilidad. ¿Qué significa la falsabilidad? Las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser evaluadas. Es decir, se trata de una proposición, enunciado, oración, que con el tiempo, al contar quizás con más evidencia, se puede hallar que es inexacta. Por ejemplo, hubo un tiempo, bueno, en una de las creencias, en una de las muchas creencias, que decían de que el dios Atlas, por eso es que el mapa mundi se llama Atlas, o sea, el librito aquel que a uno le pedían para hacer un montón de mapas, se llama Atlas. Decían que el dios Atlas sostenía la tierra
en sus hombros. Y cada vez que el dios Atlas, voy a tener que bloquearles a ustedes la capacidad de estar manchando en mi pizarra. Solicitar permiso. Listo. Decían que el dios Atlas, pues era el responsable de los temblores que existían en la tierra, porque él se cansaba y movía un poco sus hombros, entonces la tierra se estremecía en ese momento. Esa es una de las explicaciones que en aquel tiempo, pues, se estaba dando. En la cultura hinduista decían que era sobre una tortuga que estaba en la tierra y que la tortuga andaba flotando en el espacio junto con unos elefantes y no sé qué más. Entonces, todas estas explicaciones en su momento y en su época, pues tenían cierta verdad, porque las personas en eso creían. Luego vinieron los investigadores, empezaron a evaluar y empezaron a surgir nuevos mecanismos ¿para qué? Para poder investigar, para poder observar el telescopio, que las naves espaciales y todo. Entonces empezaron a decir, obviamente, no hay ningún dios, ninguna tortuga que sostenga la Tierra. La Tierra está en el espacio y esta viaja junto con los planetas, junto con el sistema solar, se supone que van dando vueltas alrededor del Sol y va avanzando lo que es el sistema solar en el espacio. Eso se tiene hasta ahorita. Entonces, a esa falsabilidad se le atribuye este efecto, que antes se creía en una cosa, pero después vino otra investigación y contradice lo que antes se creía. Y ya corrige lo que antes se creía, que ya no era el dios Atlas, sino que realmente es la Tierra que está en el espacio infinito, pues girando junto con los demás planetas. ¿Qué es la reproductividad? Vamos a subrayar esto. Se trata de una proposición que con el tiempo quizás en evidencia se haya en excepto. Reproductividad dice que puede ser replicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Pensemos en un experimento que al repetirse en distintos momentos y por diferentes investigadores, si se realiza de la misma forma, deberá derivar de la misma conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Usted no va a obtener resultados diferentes si hace el mismo procedimiento una y otra vez. Usted no me puede decir, no, es que en algún momento me va a salir otro resultado. Es como aquel que repite una y otra vez la novela esperando que el malo, esperando que una pareja que terminó al final de la novela juntos ya no termine juntos. Jamás va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque es la misma novela. Es el mismo procedimiento. No se pueden esperar resultados diferentes si se hace el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que hay que cambiar? El procedimiento para obtener resultados diferentes. Si usted esto lo puede aplicar a su vida. Si usted hace todo lo mismo, levantarse tarde, no estudiar, no prepararse, no esforzarse, ¿cuál es el resultado que va a tener al final? Pues aplazarse en las materias. Pero si usted se levanta temprano, estudia por lo menos una hora diaria, lee, pregunta, consulta en internet, los resultados van a cambiar, porque usted ya no utiliza el mismo método. Cambió su método. ¿Para qué? Para obtener resultados diferentes. Y lo que en esto sucede es que si los científicos siguen utilizando los mismos métodos para averiguar acerca de alguna explicación para algún fenómeno natural, les van a dar las mismas conclusiones, porque están utilizando el mismo procedimiento. A eso se le llama reproductividad, porque están reproduciendo, repitiendo lo mismo que han hecho por años y años. Entonces, si se realiza de la misma forma, derivará en la misma conclusión. A eso se refiere, que van a tener los mismos resultados porque están haciendo el mismo procedimiento. Esa es la reproductividad. Ahora, ¿cuáles son las características del método científico? Número 1, es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. Número 2, consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de análisis y modificación de hipótesis. Número 3, asimismo, las dos características fundamentales de este método son la facilidad
falsabilidad, perdón, y la reproductividad. En este sentido, la reproductividad puede ser replicado en otro momento por otra persona obteniendo el mismo resultado. Aunque utilicen otro procedimiento, aunque utilicen el mismo procedimiento, siempre van a tener el mismo resultado, aunque sea la persona que sea. O sea, si utiliza lo mismo, siempre va a tener el mismo resultado. No importa la persona que lo esté volviendo a reproducir. Por otro lado, la falsibilidad, por el hecho de que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. Aquí puede haber una corrección, se le llama, en la falsabilidad. El método científico reúne las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas para exponer y confirmar nuevas teorías. En otras palabras, el método científico le da el beneficio de la duda, o sea, desde buenas a primeras no le dice, no, está malo eso que está haciendo, no. Le da el beneficio de la duda y le dice, ok, vamos a decir que estás en lo correcto, pero vamos a probarlo primero. La última dice, las reglas del método científico minimizan, como vemos, la influencia de la subjetividad del científico en su estudio. De esta forma se refuerza la validez de los resultados y por ende el nuevo conocimiento. Otras palabras, siempre va a sustentar lo que se encuentre a través del método científico y lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque atrás del método científico hay una serie de pasos para poder llegar a las conclusiones que se presentan o que logran explicar lo que se está investigando. Pasos del método científico. Vamos a ver cuáles son los pasos y los vamos a ir uno por uno. Número 1, observación. La observación consiste en recoger información de la realidad e encontrar algún hecho de relevancia que merezca su investigación. Para el COVID-19 empezaron a lo que es el método científico. ¿Para qué? Para poder formular una vacuna. ¿Qué empezaron a hacer? La observación de síntomas. ¿Qué síntomas tenían las personas? ¿O cuáles eran los síntomas que se presentaban en todas las personas? Porque muchas personas presentaron síntomas que otras no los presentaron, pero habían síntomas que todas las personas presentaban, como por ejemplo la pérdida del gusto, que totalmente se quedaba uno sin sabores en su boca, las fiebres, los dolores de cuerpo, cabeza, ¿cómo se llama? La tos que se presentaba también, una tos Sin olores. ajá, sin olores, o sea, eran síntomas que la mayoría, o mejor dicho, todos, pues presentábamos. Entonces, eso les dio una pauta a los científicos para decir, ok, esta es una enfermedad que está afectando a todos, una misma enfermedad. Porque al principio pues, decían que eran varias enfermedades y no, era una sola enfermedad. Lo que pasa es que en algunos se presentaban unos síntomas y en otros no. Paso número 2, inducción. En la inducción, a partir del observador, o sea, el que está observando, investigando, se realizan preguntas para tratar de obtener una afirmación que pueda ser de aplicación general. Empezamos a preguntar, a hacer una guía de preguntas donde cada pregunta pues va orientada a lo que queremos investigar. Y esas preguntas pues nos van a dar un común denominador entre todos los entrevistados. Más de alguna pregunta van a coincidir en todos los que se están entrevistando. Y a partir de ahí, de esa respuesta, pues empieza lo que es la investigación. La hipótesis se plantea una idea o proposición que pueda explicar lo realizado en los pasos anteriores. Estas son las posibles, no quiere decir que sean las respuestas ya de sí del problema, no. Son las posibles respuestas al problema. En la experimentación se intenta demostrar la hipótesis planteada con los elementos que el investigador tenga a su disposición. Por ejemplo, simular el fenómeno estudiado bajo determinadas condiciones. Aquí, cuando hablamos del COVID-19, las farmacéuticas empezaron una carrera contra el tiempo. Recordemos que en ese entonces no habían vacunas para este COVID-19.
Entonces, todas las farmacéuticas tuvieron que darse prisa. ¿Para qué? Para crear una vacuna contra este COVID-19. Pero recuerden que para implementar una vacuna necesitaban generar los síntomas y ver cómo contrarrestarlos. Muchas personas se ofrecieron voluntariamente a ser investigadas, a ser analizadas, y a partir de sus genes y a partir de su estado de salud, desarrollaron pruebas para que obtener resultados y así ver cómo se podía combatir esta enfermedad. Entonces, a eso se le llama la experimentación. En algunas personas lograron desarrollar anticuerpos y en otras personas no. Terminaron falleciendo estas personas a mano o en manos de los científicos que estaban experimentando con ellas. Porque aquí ya no podían utilizar animales, ya que la enfermedad necesitaba, pues, era una vacuna que estaban generando y necesitaban, bueno, hasta donde yo tengo entendido, necesitaban los seres humanos. Y eran muchos seres humanos los que se ofrecieron, más que todo ancianos, porque recuerden que para ese entonces la enfermedad pues afectaba más que todo a las personas que ya tenían un padecimiento y las personas de la tercera edad. Los jóvenes como que fuimos la segunda o la tercera tanda nada más en ser afectados. Los jóvenes les digo porque me incluyo también, ¿verdad? El análisis. Se realizan cálculos, gráficos, tablas para resumir toda la información que se recogió. Se representa a través de gráficos, a través de tablas de resumen, a través de lo que son gráficos de barra. La idea es dar forma y facilitar la comprensión de los datos obtenidos de la experimentación. Y por último, tenemos las conclusiones. A partir de los resultados de la experimentación, se pueden demostrar o refutar las hipótesis. Aquí no les decía, o aceptamos lo que a un inicio eran las posibles respuestas, o decimos, no, esa respuesta está mala, realmente está pasando por esto, esto y esto. Y cuando ya las respuestas afirman una hipótesis, la hipótesis se vuelve teoría o ley. En cambio, si la hipótesis fue rechazada, se podría plantear una nueva hipótesis para luego pasarla a lo que es teoría o ley. Cuando Galileo Galilei e Isaac Newton empezaron bueno, primero fue Galileo, luego Isaac Newton, lo que era la teoría de la gravedad, del por qué los cuerpos permanecían en la Tierra y no salían flotando. Galileo pues hizo varias experimentaciones y dejó sus anotaciones. Newton, en base a lo que eran las investigaciones de Galileo y sus mismas teorías, hipótesis, perdón, formuló lo que era la ley de gravedad. Y se hizo ley porque se comprobó de que por qué los objetos no salían volando, sino que se quedaban en la Tierra. Tipos de método científico. Tenemos el método inductivo, el deductivo, el analítico, el sintético. El inductivo dice que significa utilizar la lógica a partir de las premisas particulares, extraer una conclusión general. Por ejemplo, si usted va en la noche y necesita pasar de un lado a otro, por decirlo así, de un punto A a un punto B, pero tiene dos opciones. Uno es por un callejón oscuro y el otro es por un callejón más claro. Por lógica, se va a ir en el callejón claro, porque tiene luz, porque es más visible y porque se mira menos peligroso. A eso se le llama método inductivo, porque la lógica es la que gobierna en ese momento. ¿Sí? No necesita hacer mucho análisis, sino que es la lógica suya, la lógica que usted ha ganado a través de su pues crecimiento humano. El deductivo, a diferencia del inductivo, consiste en ir de lo general a lo particular. El deductivo lo hace por deducción nada más usted. Yo dedujo, tal vez le presentan un problema y usted dice, ah, no, ¿y cómo lo resolviste? Ah, yo lo deduje así, lo deduje, dice. Porque si ves de esto me lleva a esta respuesta. No hay mucha lógica, sino que básicamente
Si le dicen, tengo dos colores, amarillo y azul. Verde, dice usted. ¿Y por qué por qué él dice esa respuesta? Por lógica, lo deduje. Si usted mezcla el amarillo con con el azul, da el verde. Es deducción. Método analítico consiste en descomponer un problema en diferentes partes e investigar. Este sí es más trabajado, porque aquí hay una investigación, hay una separación de elementos que están trabajando en lo que es el método científico, o en el problema, mejor dicho, y hay que evaluarlos para poder dar una conclusión acerca del problema. Y el método sintético es aquel que busca reconstruir un todo a partir de unos elementos, es decir, uniendo sus partes. Aquí es donde entran, más que todo, la policía. Cuando hay un crimen y empiezan a investigar ellos, a atar cabos, le llaman ellos, a unir partes. ¿Por qué? Empiezan a ver, ¿de dónde vino la víctima? Pues allá cayó el cuerpo, y allá cayó el carro y que no sé qué. Bueno, posiblemente vino por acá, derrapó por este lado, se salió de la calle, algún otro vehículo lo golpeó. Entonces empiezan a atar cabos y a ese método se le llama método sintético. Y yo les traigo un pequeño videíto acá. Tenemos 9 minutos, a ver si nos alcanza para poderlo ver y si ustedes también lo pueden lograr ver. Y para ver también si lo logramos ver, y si no, siempre se lo voy a enviar a lo que es el grupo. Vamos a ver. ¿Sabes lo que es el método científico? ¡Ay! Hace un hermoso día en el vecindario. Un bello día para un vecino. ¿Responderás una pregunta? ¿Estás de buen humor? Ay, pensé intentarlo. Vaya, es estupendo, Lester. No me gusta. Póntela tú. Llegó esto para ti, Big Man. Es de Mickey y de Charlotte, Carolina del Norte. ¡Qué bien! Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. A propósito, las preguntas que nos han enviado son estupendas. Sigan escribiendo. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas. Hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. Lester, necesitaré tu ayuda para explicar el método científico. Oh, no hay problema, Vic. Soy un actor metódico. ¡Stella! Gracias. ¿Qué les parece esto? Podría ser un contendiente. Podría ser alguien. Lester, aunque no quieras aceptarlo, este es el mundo de Big Man. Seamos objetivos. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Yo sí, ¿quién quiere saber qué? Kyle Reeves de Butte, Montana pregunta. No, es Butte, Montana. Butte, Montana pregunta. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? ¡Todos a bordo! Hola, bienvenidos a bordo de la línea eléctrica. Conducir la electricidad significa que la energía eléctrica sigue un circuito igual que mi tren. Y como mi tren, si el circuito está roto, la electricidad no se conduce, no puede trabajar. La siguiente parada, electricidad. El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos
experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Ujú. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! ¡La bombilla eléctrica enciende! Cielos, qué emocionante. ¿Sabes, Herb? Siento la electricidad en el aire. No es el aire, Don. Tienes tu aleta sobre el contacto de la televisión. ¿Cómo lo hice? Vaya. Y enciende porque tengo un circuito eléctrico completo. ¿No es algo obvio? Obvio, pero importante. Porque ahora sabemos que cuando pongamos algo entre esos dos cables y el foco se encienda, significará que eso conduce la electricidad. Pero debe ser algo conductivo. Excelente, Josie. Gracias. Dale esos 5 a tu cerebro. Lester, el agua salada, por favor. Gracias. El probador de conductividad que está aquí funciona por medio de estas dos baterías. Así que no estoy en ningún peligro de herirme al poner los cables aquí. No. Así que les sugiero que ustedes nunca jamás experimenten con agua y No, electricidad. no. ¿Me entendieron? De acuerdo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. ¡Ajá! La luz no se encendió, así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¡Ah! ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. ¡Ya lo escuchaste! Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada, al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Pero si el agua no conduce la electricidad, ¿por qué no puedo sacar mi cabello en la bañera? Porque nuestras glándulas sebáceas cubren el cuerpo con sal, así que cualquier agua en que entremos se convierte en agua salada. Y el agua salada conduce la electricidad. ¡Oh, y qué descarga! Eso explica lo de su cabello, ¿no creen? Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis.
O Me hizo una pregunta. Esa no es la clase de décimo, ¿verdad? Todavía no, por eso les dije yo que esperaran 10 minutitos. En el mensaje dice 10 minutitos. Tienen que esperar. Está bien, gracias. Listo. Bien, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar. Les voy a mandar la presentación, al igual que el videíto, para que tengan una mejor retroalimentación. La información sí la tienen que copiar en su cuaderno. Toda la información de lo que es el método científico. Y el próximo sábado, después de